Muy bien, pues comenzamos. Vamos entonces a nuestra siguiente clase de temas de Torah. Y continuamos con Sefer Vaikra, el libro de Vaikra, Levítico, conocido como Levítico. Ayúdame si leímos el capítulo 21 o no. No, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? El 20 sí, ¿verdad? Ok, el 20 sí. Entonces vamos con el 21. 21. Y bueno, llegamos a un capítulo en donde casi específicamente se dirige a los ministros, ¿verdad? Santidad a los ministros, incluso en esta versión trae el título. En algunas así va a venir. Y por primera vez, casi en específico, se va a dedicar algunas instrucciones para los ministros, ¿verdad? Para el Cohen Hagadol, pues, y sus hijos, que iban a traer también una referencia, una instrucción también, un sentido, ¿no? a su ministerio. Estoy tratando de buscar aquí alguna versión que luego nos estamos usando regularmente. A veces me preguntan que qué versión uso, y la verdad es de que no uso una única. A veces estamos tratando de comparar algunas versiones y aprender de diferentes traducciones, ¿no? Entonces está el capítulo 21 y vamos a darle lectura. Vamos a ver si podemos ver este capítulo y otro, no estoy seguro. La idea también es no tardarnos demasiado para tener tiempo de convivio y cenar, y luego comenzar temprano el tiempo del tema. Bien, vamos al 21 entonces, y dice: el Eterno dijo a Moisés: habla a los ministros, hijos de Aarón, y diles: nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana virgen cercana a él, que no haya tenido marido, por lo cual podrá hacerse impuro. No se contaminará profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. Del 1 al verso 4, del 1 al 4 estamos viendo instrucciones, una vez más, como las hemos hablado anteriormente, que están relacionadas ¿a qué? A la impureza, ¿no? A impurezas. Déjenme, voy a mientras a quitar para poder tener una visión aquí también del chat. Ahí está. Entonces, como hemos hablado antes, en la antigüedad estaban determinadas instrucciones para la santidad del lugar, ¿verdad? La santidad de los ministros. Y otra vez recordamos, como hemos estudiado recientemente, que el Eterno estaba haciendo referencia a todas las impurezas, ¿no? Incluso impurezas físicas, impurezas espirituales, impurezas físicas. Hemos hablado de la lepra, por ejemplo, lo que se conoce como lepra, cómo se contaminaba, cómo se extendía la ropa, incluso a los objetos, a las paredes, a las casas. Había casas que tenían que ser hasta destruidas cuando ya era una contaminación pues muy grande, ¿no? Y aquí, cuando se dirige a los ministros, habla respecto a cadáver, hacerse impuro con un muerto. Y es que, lamentablemente, pues la muerte siempre está presente en todas las familias, ¿no? De una u otra forma y en cualquier momento. Nadie está exento de eso. Y en el caso de los ministros, cuando ocurría esto en casa, que era casi inevitable, y sobre todo los varones que eran ministros y que eran cabeza de hogar, por ejemplo, pues era inevitable que ellos no participaran, por supuesto, en el entierro, ¿no? En todo lo que es incluso la preparación del cadáver. De esta manera, incluso aquí no se le excluye totalmente, ¿verdad?, de participar ahí, sino por eso se le da esas especificaciones, excepto por pariente cercano.
es decir, que esté tanto su casa o cerca de madre, padre, hijo, hermano o una hermana. Dice que no haya tenido, que no tenga marido, porque aquí ya incluye, por ejemplo, podríamos decir una contaminación extra, ¿no? Es decir, salir de su hogar a donde ya ha hecho familia con otra familia, entonces como que marca una diferencia, ¿no? Que no haya tenido marido, dice, por la cual podrá hacerse impuro. Ahí está. Y dice, no se va a contaminar profanándose. No sé cómo vienen sus versiones. 21:4, no se contaminará profanándose. Haciéndose inmundo, ahí dice inmundo. Okay. La palabra otra vez en hebreo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? La impureza. Tamé. Tamé, que tiene que ver con una impureza. Acuérdense que tajor es pureza y tamé es impureza. Y eso era contaminación. Y dice aquí, como es dirigente del medio de su pueblo, no podrá hacerlo. Bueno, eso obviamente pues es muy claro el asunto. Dice más adelante en el 5, no hará tonsura en su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. ¿Recuerdan que recientemente vimos esto también? Ok, y aquí también obviamente viene el mandamiento para los levitas específicamente. Y bueno, otra vez, hacer tonsura en la cabeza, rasurarse, en este caso el borde de la barba, o otras versiones dice herirse, el borde de la barba, ni se hará sajaduras en su cuerpo. Y bueno, todo esto, como ya sabemos hoy día también, y la historia de las religiones nos cuentan, en Cananea, pues hacían diferentes ritos o prácticas, por los muertos, por los ídolos, por la fertilidad, por cualquier cantidad de necesidades que ellos tenían, se hacían todas estas prácticas, ¿no? No sé en sus versiones cuando dice el borde de su barba, ¿qué palabra usa? Voy a poner aquí rasguños en su carne, por acá dicen despuntarse la barba, dice acá, despuntar la barba, raer, bordes de su barba, cortar, cortarán los bordes, raer su barba, ok. ¿Qué más? Bueno, ustedes saben que siempre está ahí la imposición y el debate sobre la barba, ¿no? Sobre la barba. Y raparán su cabeza, ni rasurarán los lados de su barba, en este caso ahora los lados, como si fuera. Entonces hay cualquier cantidad de definiciones, pero el punto aquí es de que nunca hace falta la alusión a dejarse la barba, como ya sabemos todos. Bueno, hay quienes lo toman literalmente, como si fueran así ministros físicos, pues, y dicen la barba tiene que ser larga, ¿no? Obligatoria. Ya saben, hay gente que pues, así trae la barba, ¿no? Entonces, otra vez, no tiene que ver necesariamente con, dice cortarán, aquí están poniendo acá, cortarán los bordes, están poniendo aquí las versiones, y a qué se referirá esto finalmente, ¿no? Es decir, y otra vez, siempre cuando hablamos de los mandamientos, aunque aquí específicamente habla de los ministros, pero el capítulo anterior vimos que se refería a todo Israel. ¿A qué se referiría esto? Y la pregunta es, ¿hay que hacerlo? ¿Habría que dejarse la barba? Y los lampiños, ¿verdad? Los lampiños que no les sale barba, ahí están con los remedios caseros, ¿verdad? Vemos en la escritura que hace una alusión a la santidad, el vello. El vello que hace en el cuerpo cubre, ¿verdad? Es una cobertura, y hace alusión de pronto a muestran santidad, ¿no? También la barba larga
como dicen en símbolos proféticos, simboliza que años, es decir, sabiduría, conocimiento, experiencia, ¿no? Anciano de días. Entonces tiene obviamente puntos en el sentido de las figuras, la interpretación. En el caso de los ministros, pues hablaba también de eso, ¿no? Hablaba de sabiduría, hablaba de experiencia, hablaba de santidad, la barba, el vello en la boca, quiere decir santidad también en lo que habla, santidad en lo que dice, ¿no? Entonces tiene más esta alusión, obviamente, por supuesto, y la aplicación espiritual está ahí. Y ya que no necesariamente, ¿verdad?, como algunos enseñan, tiene que ser físicamente, ¿no? Por el asunto hoy día de lo que es la imposición de la tradición, ¿no? En la tradición los rabinos, por supuesto, ellos toman de estos textos para decir, pues, la barba, ¿no? Y también hay otra parte donde dice, no rasurarás las puntas, ¿no? Acá por eso traen los peyotes acá larguísimos, ¿no? Hay unos así grandísimos. De hecho hay quienes se cortan casi todo el pelo, ¿verdad? Y nada más se dejan los peyotes, ¿no? Como una forma de decir, yo cumplo el mandamiento, ¿no? Incluso suelen mencionar al profeta Yehezkel. ¿Se acuerdan? Dice el profeta Yehezkel que el Eterno, dice, lo tomó de las patillas, dice, y lo levantó. Dice, cuando lo llevó a ver a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, dicen ahí, ¿no? Pues es que tenía sus peyotes, ¿no? Pero bueno, no necesariamente que los tenía en el sentido de que los tenían todos, ¿no? O todo israelita, sino que a veces por votos o porque eran ministros, etcétera, obviamente pues tenían el pelo largo y no solamente los peyotes, ¿no? Pero bueno, es aquí otra 19:27, no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Ahí está, dañar los bordes, ¿no? Bueno, dicen el 6, santos serán para su Elohim, no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas al Eterno, el pan de su Elohim, por esto han de ser consagrados. Y otra vez, especificaciones para la consagración de la tienda de reunión, el Ohel Moed, la tienda de reunión, el Mishkan, en la cual todos se cumplían funciones, por supuesto. Ahora, hoy día, definitivamente, cuando hablamos de estos requerimientos, ¿verdad?, en nuestro contexto, no entran por obvias razones, ¿no? La falta de un santuario, ya no hay santuario físico, ni ya lo habrá, y por supuesto, ahora somos ministros, ¿cómo? Ministros, ¿de qué forma? Hoy somos ministros. De una forma, podríamos decir, porque incluso hasta entran mujeres, ¿verdad? Entran mujeres, es decir, ya no hay esa diferencia, ¿no?, en el caso. Y somos ministros, o reyes y ministros, como dice el Brit Hadashah, a través de Mashiach, ¿no?, para poder servir al Eterno, para poder vivir una vida sirviéndole a Él. Levítico 21:7 sigue. No tomarán mujer ramera o deshonrada, no tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Elohim. Y bueno, especificaciones también en el caso de los levitas, ¿verdad? De hecho está el mandamiento para ellos de casarse entre levitas. Los levitas tenían que tomar esposas levitas, mujeres, ¿no? Los ministros especialmente, ¿no? El resto de los levitas no. Pero en este caso, obviamente también hace alusión a la figura de santidad, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, cuando se habla proféticamente del Mesías, que Israel mismo pasa a ser como una mujer, pero finalmente Israel no estaba como una mujer pura, sino que se había contaminado, ¿no? Pero aún así el Eterno, en su amor, dice que la lavó, la purificó, ya en el libro de Ezequiel, ¿no? Así dice que pasó y la vio, ¿verdad?, todo esto, y entonces la lavó y la purificó, y así se la entregó al Mashiach, ¿no? Entonces,
cuando lo habla físicamente a los ministros, estaba haciendo otra vez alusión profética a eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, vamos a llegar a un texto en donde los requisitos para ser ministro, y dicen por ahí algunos, se ven como muy, ¿cómo se puede decir? Racistas, porque excluyen a personas, por ejemplo, que tienen algún defecto en su cuerpo, ¿no? Fíjense lo que dice más adelante. Dice, por tanto, dice, lo santificarás, pues él presentará el pan de tu Elohim. Te serás santo, porque yo soy santo, el Eterno vuestro santificador. Y la hija de un varón ministro, que se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre. Con fuego será quemada. Fíjense nada más. La santidad que se les exigía a los ministros dentro del santuario era ahora sí que extrema, ¿verdad? Y obviamente tenían ellos que guardar tanto el linaje, tenían que guardar la santidad en el pueblo, porque de otra manera, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿O qué iba a pasar? Fíjense lo que pasó en la época de Elí. ¿Qué pasó con sus hijos, verdad? Bueno, los hijos empezaban a caer en desorden, y igual Shemuel, ¿no? También les pasó lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, tenían que dar testimonio, ¿no? Como ministros, ¿no? Y fíjense qué fuerte, ¿no? La mujer hija de ministro dice que se prostituía, dice que era quemada. Dice nada más, qué fuerte, ¿no? Juicio. El fuego, acuérdense que habla de juicio, ¿no? Dice en el 10, el que entre sus hermanos sea gran ministro, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos. No rasgará sus vestidos. Son los textos que hacen alusión a lo que pasa en el Orija Dasha, ¿de acuerdo? Que se rasgan las vestiduras, ¿no? Y una alusión profética a la, podríamos decir, descalificación del ministerio para ellos, y que lo iba a tomar el Mashiach, ¿no? Pero dice aquí, ¿por qué lo dice? Dice porque el aceite de la unción está sobre él. Fíjense, ¿se acuerdan que el aceite de la unción no lo podía tocar hombre? No lo podía tocar ningún hombre, y el hombre que lo tocaba por accidente, dice, quedaba consagrado para siempre en el santuario. Por eso se ungía el Cohen Hagadol, porque una vez ungido tenía que permanecer ahí en servicio. Las únicas cosas que se consagraban con el aceite pues eran los, ¿cómo se llama? Los objetos, ¿no? Todo, dice la Torah que se consagraron con el aceite de la unción, para poderse usar, ¿no? Dicen por acá, por eso algunos piensan que Tamar era hija de Melquisedec, dice, porque Judá mandó quemarla, dice, al creer que había fornicado. Fíjense, es un buen detalle también que lo hemos mencionado cuando estudiamos justamente ese capítulo de Judá, en donde se le quiere aplicar justamente esa Torah, ¿no? Esa instrucción. 21:11 dice, no entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre. Y aquí habla del ministro, el Cohen Hagadol. Los hijos del Cohen Hagadol sí podían tocar cadáver de sus familiares cercanos, pero el Cohen Hagadol no. Ese sí no, ¿por qué? Pues porque obviamente todo el tiempo estaba ministrando. Y el hecho de tocar cadáver, ¿qué pasaba? Lo hacía impuro por lo menos hasta la noche, ¿no? Hasta que fuera purificación, y entonces al siguiente día, ¿no? Entonces el Cohen Hagadol era el único que sí estaba, dice aquí, impedido de tocar cadáver. Es decir, si el Cohen Hagadol moría un familiar cercano, tenía que retirarse, y ahora sí que lo dejaba el asunto al resto de los familiares. Dice, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, porque la diadema del aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo el Eterno, dice. Fíjense nada más el nivel de consagración. El nivel de consagración era tan exigente
¿verdad?, que tenía que permanecer en el santuario. El hecho de salirse, ¿qué significaba? Significaba una amenaza, ¿verdad?, a el mismo santuario y a Israel mismo. Es por eso que cuando vemos la figura de Mashiach, vemos a Yeshua HaMashiach guardándose y cumpliendo cada cosa que el Padre le manda, en el sentido ya de su servicio, obviamente no se profana, ¿no? No se profana, y finalmente su corbán, su entrega, por eso es aceptable, ¿no? Porque al no tener pecado, entonces no hay contaminación. No hay contaminación. Dice más adelante: 13, tomará mujer en la virginidad de ella, no tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo. Ahí está. A fin, dice, de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo el Eterno soy el que los santifica. Ahí está. Y bueno, aquí vienen otras leyes para el ministro, y pues obviamente es la exigencia, ¿no?, de la santificación. 16, habló además el Eterno Moshe diciendo: habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones, vean, que tenga en sí algún defecto, se ha de acercar para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará, sea ciego o cojo, mutilado o deformado, o que tenga quebradura de pie o de mano, o jorobado o enano, o con ojos defectuosos, o sarnoso o tiñoso, con testículo dañado. Ningún varón de la descendencia de Aarón que tenga defecto en sí se podrá acercar para ofrecer las ofrendas ígneas al Eterno. Hay defecto en él, fíjense lo que dice: no se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Bueno, y obviamente, como lo hemos comentado antes, pues esto ha desatado, ¿no?, algunas críticas, ¿no?, por supuesto, porque si hoy día algo abunda en nuestra sociedad es el humanismo, ¿no?, y el derecho para todos, por supuesto, ¿no?, y eso obviamente el Eterno no lo descuida en la Torah. Pero sin embargo, cuando está hablando de el Cohen Hagadol, el gran ministro, respecto a esto, definitivamente que está haciendo señalamientos proféticos, ¿no? Porque de otra manera, pues sí, podríamos decir, no, pues el Eterno es racista, ¿no? Ya saben, hoy día el tema de este señor, ¿verdad?, en Estados Unidos, y lo primero que dicen es racista, y que es xenófobo, y que cosas de esas, ¿no? Entonces, ahora, el mundo sí está bueno como para estar juzgando esas cosas, ¿no? Pero por otro lado, cuando se debe de juzgar bien, con justo juicio, pues no lo hacen, ¿no? Entonces hay cosas que el mundo no entiende al respecto de esto, ¿no? Entonces, cuando habla de esto, por supuesto, como lo hemos hablado antes, estaba refiriéndose a la figura del Cohen Hagadol sin tacha físicamente, está sin tacha físicamente, que estaba apuntando al Mashiach, que, como dice el Brit Hadashah, tenía que ser sin tacha, ¿verdad? Es decir, la figura que aparece aquí de perfección, porque finalmente, ¿qué hombre es perfecto? O sea, la verdad las cosas de que, aunque vea una persona, podríamos decir, estéticamente perfecta, va a tener un problema de salud interno, emocional, mental. O sea, hay personas que pueden decir, wow, esta persona así X, ¿no?, sobre todo en la farándula, ¿no?, pero están más enfermos de la mente que, ¿verdad?, que sanos, ¿no? O tienen problemas severos o genéticos o yo qué sé. Entonces sería como muy incongruente calificar la apariencia sin dejar de calificar lo interior, ¿no? Ajá. O por otro lado, puede haber personas que parecen insignificantes, pero para el Eterno son muy valiosas. Ajá. Todo lo contrario, ¿no? Y eso es finalmente lo que él ve, ¿no? Cuando ve a las personas, porque al final de cuentas, pues todos nosotros finalmente tenemos algún defecto, ¿no?, en ese sentido. Ahora,
el Cohen Hagadol, digo, no hay evidencias así respecto a sus figuras, por supuesto, ¿no? Su forma, su altura, su rostro, etcétera. Pero sí vemos como que esa, ¿qué podríamos decir? Esa inclinación que el pueblo de Israel de pronto tomó en base a estos requerimientos. Y lo vemos rápidamente cuando va a elegir rey. Porque cuando va a elegir rey, ¿qué dice? Que Saúl, dice, hasta era muy alto, ¿no? Aparentemente era una persona que llamaba la atención, ¿no? Por su aspecto, ¿no? Dice que no le llegaba nadie a los hombros, o sea, no rebasaba sus hombros, ¿no? Entonces, así es como dicen acá, fueron empezando a quedarse esos parámetros. En realidad, el problema entonces es del ser humano, no tanto de lo que hace el Creador. Cuando el Creador pone esas características, ahora, y antes de eso, ya había elegido la tribu de Leví, y no la eligió por aspectos físicos, sino la eligió ¿por qué? Por el celo que ellos tenían, ¿no? Por la consagración que dejaron ver, y entonces a partir de ahí entonces viene después una figura profética del Cohen Hagadol. Y obviamente hoy día pues entendemos que es Mashiach el que lo hace, ¿no? Porque al final de cuentas Mashiach, por ejemplo, tampoco entraría en estos requerimientos. Al final de cuentas no entraría, ¿o sí? Por ejemplo, ¿en qué requerimiento no entraría Mashiach o no expresa él en su vida a comparación de los Kohanim? Por ejemplo. Y hay uno que se le exige, o hay uno que incluso se le ha adjudicado en el primer siglo para que él pudiera desarrollar el ministerio que aparentemente, según algunos religiosos, estaba desarrollando y que le faltaba: casarse, tomar esposa de entre las hijas de Israel y tener descendencia, ¿no? Entonces, para algunos creen que el hecho de ser reconocido como rabí, según el judaísmo, era porque tenía que tener esposa, incluso hijos, y hay quienes se los adjudican. Pero por otro lado también vemos que eso es una figura profética de ese Cohen Hagadol que habría de venir, pero que finalmente es del tipo de Melquisedec y no tanto de la tribu del levita, ¿no? Porque de entrada pues tampoco viene de la tribu de Leví. Mashiach no aparece de la tribu de Leví, ¿no? Así. Y bueno, aquí está, 1 Samuel 9:2 ponen, ahí está, de Shaul, joven, dice, hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, dice esta versión, de hombros arriba, dice, sobrepasaba cualquiera del pueblo, fíjense. Pero al final de cuentas, mostró defectos. Hasta David mismo, Salomón, el que era el wow, ¿no? Y todos, al final de cuentas, cada ser humano mostramos nuestros defectos ahí, ¿no? Ahí mostramos, o sea, a la hora de responderle al Creador, ahí es donde salen nuestros defectos. Y no necesariamente físicos. A lo mejor puede decir, no, pues yo estoy bien, pero la verdad de las cosas es de que los verdaderos defectos es, ahora sí como dijo Yeshua, ¿no? Lo que sale del corazón, ¿no? Lo que viene es lo que contamina, ¿no? Y dice después 22, ¿verdad? Podrá comer el pan de su Elohim procedente de las cosas santísimas y de las santas, pero no podrá traspasar el velo ni acercarse al altar, pues tiene defecto en sí. Fíjense, si estoy leyendo desde donde debo. Podrá comer del pan. A ver, déjame ver. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santísimas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Eterno, soy el que lo santifico. Ahí está. Y bueno, al final de cuentas, había un lugar al cual no podía entrar, ¿no? Ya nada más por el hecho pues de ser un ser humano, ¿no? Porque
de todos modos, aunque el Cohen Hagadol, dice la Torah misma, cuando fue elegido a Aarón, el hecho de ser elegido, seleccionado, no significaba que ya podía entrar al santuario, ¿no?, y empezar a ejercer, sino que ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que entrar en un proceso de purificación. También tuvo que ofrecer reses, también tuvo que ofrecer ganado, pues. Estuvieron 7 días, dice, en el santuario, consagrándose, hasta que ya después pudo entrar, ¿no? Se derramó el aceite de la unción sobre él, y a partir de ahí ya cumplía con su oficio, ¿no? 24. Sí habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahí está, sobre el asunto de los Kohanim. Y dice más adelante, vamos al siguiente capítulo. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi santuario, mi nombre, yo el Eterno. Ofrendas sagradas, a ver cómo vienen sus versiones. Aquí hay una que dice las cosas sagradas, Kodesh. No aparece aquí en Bene Israel, dice, sí, ofrendas, a ver qué más, cosas apartadas, cosas santas. Bueno, se abstengan de las cosas santas o las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican, para que no profanen mi nombre, yo el Eterno. ¿Y a qué se refiere esto? Déjenme ver si el otro está asociado a esto. Ok, no. Bueno, ¿se acuerdan que había diferentes tipos de korbanot, ¿no? Había 5 y un sexto que sean los ministros. Y en la mayoría participaban los ministros y lo comían. Los holocaustos eran los únicos que no podían participar. ¿Por qué? Porque era una entrega total. Entonces, cuando venía un israelita a hacer un olá, era todo entregado y se quemaba todo, ¿no? Entonces ahí no podían separarlo como en otros korbanot, ¿no? que lo separaban y lo comían los levitas. Otros, bueno, algunos lo comían solamente el Cohen Hagadol, otros lo podían comer sus hijos, y otros lo podían comer incluso los siervos de los levitas que no eran israelitas. Entonces se separan, pero hay unos que no eran, no podían ellos tocar, sino que eran cosas sagradas que los hijos de Israel entregaban y que no se podían ellos participar de eso, ¿no? Dice en el 3: diles durante vuestras generaciones, cualquier descendiente vuestro que, estando impuro, se acerque a las cosas santas que los hijos de Israel consagran al Eterno, tal persona será cortada de mi presencia. Fíjese, tal persona será cortada de mi presencia. Esta otra vez tiene que ver con lo mismo. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que sea leproso o padezca gonorrea, no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Así el que toque cualquier cosa impura, o el varón padezca espermatorrea, o el que toque cualquier reptil que lo contamine, o una persona por la cual llegue a ser impuro debido a cualquier impureza suya. Ahí está. La persona que lo toque será impura hasta la tarde y no comerá de las cosas santas hasta que haya bañado su cuerpo en agua también. Ahí está, aquí pone la definición, 6.942, lugar o cosa sagrada, ahí está, Kodesh, dedicado, todo lo dedicado. 7. Al ponerse el sol será limpio, después podrá comer las cosas santas porque es su alimento. No comerá nada mortecino ni despedazado, eso también ya lo estudiamos recientemente. Ahora, aquí se le añade a los levitas, a los ministros, lo mortecino y lo despedazado por fiera. Dice
porque será contaminado con ellos, yo el Eterno. Ahí está. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado con ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Eterno que los santifico, dice. Ningún extraño comerá de lo santo, ni el huésped del ministro, ni el jornalero podrá comer de lo consagrado. Pero si el ministro compra una persona con su dinero, ésta comerá de ella, y el nacido en su casa comerá su pan. Ahí está, vean. Cuando alguien era comprado, era adquirido, y sí podía participar de esto, ¿no? Y bueno, aquí obviamente sí es muy claro, ¿verdad?, que era el sustento de ellos, ¿no? Era la forma en que el Padre les daba. Como les decían, algunos corbanot, algunas ofrendas, de ellos podían participar. Ajá. Incluso la pasaban comiendo carne, ¿verdad? Carnívoros, eran bien carnívoros. Bueno, no todo el tiempo, obviamente, porque había pan también, había cereales, ¿verdad? Fruto de la vid, había vino, uvas, estaban alegres. Entonces, bueno, era parte de su alimentación, básicamente, ¿no? Y aquí ya viene esta parte que les decía, cuando adquirían, no podía comer extranjero, dice aquí, ¿dónde está? Extraño, ¿verdad? Ningún extraño comerá de lo consagrado. Esta palabra es zer, y tiene que ver con, ¿dónde está? Aquí está el, esparcir, moldura al borde, cornisa. Acuérdense que hay diferentes palabras, para extranjero, y una es ger. Ger son los conversos. A ver, déjeme regresar. Ahí está. Y esta es extraño. ¿Qué significa un extraño? Alguien que está fuera de la descendencia, fuera del linaje, y que no tiene nada que ver con Israel, porque no ha hecho una conversión. En el caso de ellos, no se ha circuncidado, no había hecho el Brit Milá. Entonces, esa es una de las palabras que se usan para extranjero. En esta versión aparece como extraño, no sé en sus versiones cómo aparece. Levítico 22:10. Extraño. Ok, eso lo definen mejor, porque no solamente es un extranjero, sino es alguien que no tiene para nada injerencia pues en las cosas de Israel, ¿no? Ajeno, aquí hay otra versión que dice ajeno, extraño. Ahí está, ninguno ajeno comerá cosas consagradas. Tampoco dice el huésped del ministro, si alguien está hospedado ahí, o sea, de paso, tampoco. El jornalero podrá comer de lo santo. Pero si el ministro compra a una persona con su dinero, esta comerá de ella, y el nacido en su casa comerá de su pan. Y esto me recuerda a una aplicación, lo que Yeshua dijo, ¿no?, sobre las perlas, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Porque siempre las cosas sagradas son muy especiales. Y cuando vemos que la gente las pisotea, o sea, cuando estamos compartiendo y queremos decirle algo, una verdad, algo importante a las personas, y las personas las desprecian, ¿verdad? Las aborrecen o se burlan, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que no muestran más que ser extraños, ¿verdad? Ser extraños, ser ajenos. Y por eso, en un sentido, cuando vemos la aplicación que Yeshua dice, no des las peras a los puercos, porque luego las pisotean, lo que está diciendo es, las cosas sagradas hay que tenerlas en estima. No a cualquiera se les puede decir. ¿Por qué? Porque no se le da a un extraño. Y otra vez, ¿quién es un extraño en nuestro sentido? Pues alguien que no se ha acercado en Teshuvah. Si alguien no se ha acercado en Teshuvah, obviamente por lo que va a hacer con la verdad, pues ¿qué es? Pisotearla, ¿no? Burlarse, despreciarla, transgredir, no tenerle respeto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, aquí dice por acá, huésped, nadie ajeno.
Ahí está. Mateo 7:6, ahí está el texto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. En un sentido, pues hablando de ese cuidado de las cosas santas, ¿no? Todos los ministros nos enseñan a poder poner un cerco también sobre lo que el Padre nos da. ¿Cuál sigue? El 12, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Ajá. Cuando la hija de un ministro fuera para un varón extraño, dice, no podrá comer de la ofrenda de las cosas santas. Ahí está. Pero si la hija de un ministro llega a ser viuda o divorciada y no tiene descendencia y vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y bueno, aquí vemos a una mujer repudiada, por ejemplo, ¿no? Divorciada, o que ya ha quedado viuda. Ajá. Ahora sí que la desconexión con otra familia le puede permitir a participar de las cosas sagradas, ¿no? Pero mientras tenga conexión con alguien más, no se podía. Ajá. Dice por acá, fuera de la familia del ministro. Así es. 14. Y el que inadvertidamente coma una cosa sagrada, restituirá la cosa sagrada al ministro, añadiendo a ella una quinta parte. Ahí está. Cualquiera que inadvertidamente coma una cosa sagrada. 15. No profanarán pues las cosas santas que los hijos de Israel hacen elevar delante del Eterno, haciendo que ellos carguen con la culpabilidad cuando coman de sus cosas consagradas, porque yo soy el Eterno, el que los santifica. Bueno, todas las cosas que eran entregadas delante del santuario tenían sus leyes también. 17. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel, y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros. Fíjense, aquí viene otra palabra, no sé si sus versiones es la misma. A ver, déjenme ver la palabra en hebreo. Ger. Aquí aparece la palabra ger. La otra era zer, y esta es ger. Dice, acá extranjero, dice una versión. Por acá. Bueno, dice, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presentan al Eterno como holocausto, a fin de que sean aceptos por vosotros, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada o de los corderos o de las cabras. Fíjense qué interesante. Cualquier extranjero, dice una versión por acá, en esta dice forastero. ¿Qué más? Ahí no sé cómo dice. ¿Así dice ahí? Sí, pero fíjense cómo hay que colocar la traducción correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí esta versión dice forastero. ¿Pero forastero qué es? Pues alguien foráneo, ¿no? Pero como que está de paso, ¿verdad? Dice que otra versión, por ejemplo, extranjero. Bueno, aquí sí ya especifica, extranjero que vive en medio del pueblo. Si vamos al hebreo, por supuesto encontramos la palabra ger, y este extranjero es alguien que se ha convertido. Cuando dice que vive en medio de tu pueblo, ya hizo la conversión, hizo el Brit Milá, ya pertenece a Israel. Prosélitos dicen por acá, ¿sí? Conversos, residentes, y ya viven ahí, e incluso, fíjense, dice que puede llevar, ¿qué dice? Sus votos al santuario. O sea, ya como lo hemos estudiado antes, lo hemos leído antes, dice la misma ley, ¿para quién? Para el natural y para el extranjero, ¿no? Y cuando habla del extranjero, habla del ger.
Y dice, a fin de que sean aceptos, deberá ofrecer un macho sin defecto de la vacada, o de los corderos, o de las cabras. No aproximaréis nada que tenga en él defecto, pues no os será acepto. Igual, la misma ley. Cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz, de shelamim, ante el Eterno, para cumplir un voto u ofrenda voluntaria, sea del ganado o del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él. Vean, lo ciego o lisiado o verrugoso o sarnoso o roñoso, esto no haréis acercar delante del Eterno como ofrenda ígnea, ni pondréis sobre el altar del Eterno. Y otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedía el Eterno cuando recibía a los israelitas o a los extranjeros conversos? Lo mejor. Ajá. Pero por otro lado, la actitud del hombre, bueno, es que aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado vemos la sombra, ¿verdad?, de lo que ya mencionamos hace rato, que no se trata necesariamente de la apariencia o de una forma perfectible de las cosas, ajá, sino lo que el Eterno nos quiere enseñar, ¿no? De tal manera que se traspase ese entendimiento a nuestra vida y que no se aplique, porque ahorita me acordé de lo que hemos mencionado antes, cuando vienen los sistemas religiosos y toman estos textos y están delante de sus feligreses, y a veces son cientos y cientos o miles, y les empiezan a exigir, ¿verdad? Y que tráele al Señor esto, y que tráele al Señor lo otro, y lo mejor de tu casa, y lo mejor de no sé qué. Y entonces ahí sí les encantan estos textos, ¿verdad? Y que no tiene que estar así, que no tiene que estar asado, y que sea nuevo, y que no sé cuánto, y empiezan todo eso, ¿no? Ahí sí les encanta usar esos textos. Pero por otro lado, finalmente, si lo vamos a aplicar a nuestra vida, hemos aprendido que cuando se habla al pueblo de Israel sobre esto, y lo queremos aplicar a nuestra vida, que es lo que nos enseña este texto, que si le vamos a entregar a nosotros un corbán, que hoy día, ¿cómo es un corbán para nosotros? O un sacrificio, dice la Escritura, sacrificios espirituales, ¿no? Ajá. También seamos oidores como los israelitas y podemos ofrecerle al Creador de la mejor forma lo que le vamos a entregar, ¿no? Y puede ser todo lo que salga de nuestro corazón. Si vamos a hacer una tefilá, una oración, pues tiene que ser bien hecha, ¿no? Bien entregada, sincera, y ahí, como dice aquí, ¿no? Que no esté, podríamos decir que no tenga estos defectos, ¿no? Y ahí es donde sí la Escritura nos exhorta a nosotros, ¿no? Porque regularmente, y bueno, no sé en todos los países, pero regularmente en México solemos ser medios descuidados, ¿no? Y ya saben, el dicho que se tiene a la mexicana, ¿no? Ahí todo que suele salir mal, ¿no? Entonces, obviamente, pues no, tiene que cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Y cuando va a ser algo para el Creador, por supuesto que tenemos que esforzarnos, ¿no? Hacer una entrega, dice aquí, sin defecto. Ajá. Dice por acá, dar lo mejor al Padre Eterno en todo lo que hagamos, acercamiento, ofrecimiento, ajá, todo esto, sí. Dice por acá Sara, o dicen que debes de pedir lo mejor porque eres hijo del rey, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Hay doctrinas, ¿no? Así, sí. Así como eres una princesa y eres un príncipe, entonces así va. Y sí, no, y buscan la perfección material, ¿no? Ajá. Y otra vez, ¿qué pasaba en la época de Yeshua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué enseñó Yeshua, por ejemplo, en la aplicación? Vamos a recordar un ejemplo. Las ofrendas que se llevaban al arca.
¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la diferencia en las dos conductas que él mencionó? Los ricos que hacían, dice, alarde, ¿verdad? Que tocaban trompeta, y aquí traigo mi ofrenda, y miren, y llegó la viuda, ¿verdad? Y sin decir nada, con lo único que tenía, y dice, pero lo doy con todo mi corazón. Y eso es lo que, por ejemplo, el Mashiach nos enseña ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, en un sentido, querer presentar lo mejor que el ser humano podría decir, basado a lo que puede entender del Creador, pero está podrido por su presunción, ¿no? Está podrido por su... por lo que tiene, y además dice, dan lo que sobra. Y Yeshua dice, pero estos dan lo que les sobra. Y la viuda dice, en la ofrenda dice, da todo, y es lo único que tiene, ¿no? Entonces ahí es donde Yeshua nos enseña, ahora sí que el espíritu del mandamiento, ¿no? Y cómo acercarnos delante del Creador. Todo lo que tenía, así dice aquí, ofreció todo lo que tenía. 23, podrás presentar un novillo o un carnero, dice, deforme o imperfecto como ofrenda voluntaria, pero no voto, no será aceptado. Aquí es la diferencia entre la ofrenda voluntaria y un voto. 24, no ofreceréis al eterno animal con testículos aplastados, magullados, arrancados o cortados, no haréis eso en vuestra tierra. Otra vez una figura, una representación, ¿verdad?, de la falta de fruto, ¿no? Ni aun por mano de extranjeros permitiréis que esos animales sean aproximados como pan de vuestro Elohim, porque son deformes y tienen defectos, no serán aceptados. Igual, cuando Mashiach hace su obra, ¿cómo la hace? Él no la hace imperfecta, ¿no? No la hace incompleta, no la hace a medias, sino la hace entera, ¿no? Es un olá completo. 26. Luego habló el eterno Moshe diciendo, cuando nazca un ternero, oveja o cabrito, estará debajo de su madre 7 días. Pero desde el 8º día en adelante será apto como víctima, ofrenda ígnea al Eterno. Pero ya sea vaca u oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. Ahí está. Y bueno, aquí le da un tiempo de maduración, ¿no?, al animal, que dice 7 días. A partir del 8º, dice, ya es apto como víctima. Y además no se va a poder, que dice, sacrificar con, dice, vaca u oveja, no la podréis degollar con su cría el mismo día. 29. Cuando hagáis sacrificios de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de tal manera que os sea aceptable. Se comerá el mismo día, no dejaréis de él para la mañana. Yo, el Eterno. Algunos, hace tiempo vi una página, un comentario en algún lugar, no me acuerdo en dónde, creo que es una línea de los adventistas, que son vegetarianos, y así todo en contra de la carne, ¿no? Entonces usan este texto para decir, incluso dicen ellos, si van a comerse un animal, dice, tienen que comer el mismo día, dice, no es para el otro día, ¿no? Ya empiezan a poner un montón de argumentos y conjeturas raras, pero casi nada más para que la gente ya ni siquiera piense en ir al supermercado, porque ya saben que regularmente las congelan, ¿no? Las congelan, y ya entonces creen que esto ya así como que no, tiene que ser el mismo día, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Pero bueno, otra vez estamos hablando de los korbanot, ¿no? Y obviamente pues en aquella época aquí se aplica, ¿no? O sea, un animal de un día para otro, sin los cuidados que hoy día la tecnología ya nos ofrece, pues obviamente pues sí, se descomponía, ¿no? Que hoy día, incluso con los cuidados que se pueda tener, no quiere decir que no haya descomposición, sí la hay, pero no es de la misma forma. Pues obviamente cuando van a agarrar una carne no está ahí llena de gusanos, ¿no? Y, ¿verdad? Así, con el olor hacia perro muerto, ¿no? Pero bueno,
Aquí específicamente pues hablando de los korbanot. Ajá. Y no todos, porque incluso había unos, y la semana pasada hablamos, que había uno dice que se lo podían comer al siguiente día. Dice, pero al tercer día ya no. Ya no, dice, ahí es abominable, dice. Ajá. 31, observaréis mis mandamientos y todos los cumpliréis, yo el Eterno, no profanaréis mi santo nombre. Dice, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel, yo soy el Eterno que os santifica, que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo el Eterno. Ahí está. Y bueno, pues vamos de una vez, ahora sí, al que nos recuerda todo en las sombras proféticas, Levítico 23, vamos a recordarlo. Ajá, las festividades, que ya saben. Porque también estas características que se le exigían a los ministros, Ajá. porque las culturas antiguas veneraban o admiraban las deformidades, ¿no? Incluso las llegaban a provocárselas, ¿no? Como los mayas, los cráneos, Ah, ya, sí. los pies deformes, los chinos, Okay. todas esas cosas. Puede ser, sí, sí, sí. Sí, no sé, en Oriente, pueblos africanos, sí, que se ponen los discos acá, ¿verdad? En las orejas y sí, puede ser que ajá, estaban prohibidos, ahora sí que todo tipo de alteraciones, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y no se diga hoy, ¿no? A veces, la gente allá afuera, pues ya cree que es normal andar todos tatuados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creen que es santo al Eterno, creen que puede ser, o creen que el Eterno no puede decir algo respecto a eso, ¿no? Ajá. Entonces, cosas de esas seguramente, digo, hasta el día de hoy, por supuesto que tienen significancia, ¿no? Y es como todo, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos, los que tenemos hijos, por lo menos que queremos es de que, como dice la Torah, aprendan las costumbres de las naciones, ¿no? Hoy día ya sabemos que viene este asunto de las fiestas decembrinas, ¿no? Y todo eso. Y lo que hacemos es evitarlos, por supuesto, todo eso, ¿no? Porque también es lo que hemos hablado antes, fuego extraño. De tal manera que si nuestros hijos, por ejemplo, hacen eso, o llegan a participar de eso, en un sentido, pues no sería cosa grata, ¿no? No sería algo, sería una abominación, en este caso, ¿no? Sería una abominación, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos al Levítico 23 de una vez, ya que estamos por aquí, y vamos a recordar las festividades. Ajá. Que recientemente acabamos de celebrar Sukkot, ¿no? Terminamos con el calendario festivo hasta Sukkot. Algunos participamos juntos desde Pesaj, nos estamos viendo, y pues bueno, ¿qué hay más que decir sobre esto? Pareciera que ya lo hemos escuchado todo, ¿no? Pareciera que ya lo hemos escuchado todo, que aquí está todo. Hoy día sigue el debate, ya saben, allá afuera, el mundo, como cada año vamos a empezar la campaña anti-Saturnalia por ahí en Facebook, ¿verdad? Tratando de despertar todavía algunas conciencias religiosas, porque por ahí pusimos un post también que decía: si Navidad estuviera aquí en Levítico 23, el mundo no la haría, en realidad no la haría. Se crea otra para sí, porque iba a decir, no, es para los judíos. ¿Sí? O sea, así de plano, ¿no? Y a lo que vamos esa es la realidad del mundo, ¿no? Cuando vemos las festividades, cuando vamos a ver las citas, cuando vamos a ver estos tiempos, que por un lado están marcando para el pueblo de Israel servicios, enseñanza, mandamiento, convocación, pero también profecía.
lo que vemos es de que la humanidad, la verdad es de que está lista para hacer todo lo contrario. O sea, el mundo en general está listo para hacer todo lo contrario. De hecho, el pueblo de Israel dejó de celebrar las festividades en algún tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la época de Josías, por ejemplo? Ya tenían mucho tiempo, dicen, celebrarla, dicen, no hubo una fiesta, dice, como la celebraron en su época de Sukkot, dice, como muchos años habían celebrado. Ajá. Cuando entran en la tierra prometida, en la época de los jueces, se desentendieron también, o sea, no hubo festividad, o sea, no hay registro. Ajá. Entonces, incluso así, dado los mandamientos del Eterno a su pueblo, aún así los dejaban. ¿Y qué es lo que hacían? Como dicen los profetas, teniéndome a mí, me dejaron al Elohim vivo y se fueron a otros dioses. Y ya le estaban celebrando igual a Tamuz, a Ishtar, a Moloch, y les entregaban a sus hijos. ¿Entienden? Es siempre la evidencia del ser humano en general, no solamente Israel, llevarla contra. O sea, es la humanidad caída, ¿no? Hasta que viene una regeneración, un nuevo nacimiento en nosotros, es cuando ya empezamos a entender el compromiso, ¿no?, delante del Creador. Y bueno, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles otra vez, estas son las solemnidades del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, estos son mis tiempos señalados. Y bueno, parece que fue ayer, también cuando estábamos leyendo esto, en Éxodo 12, preparándonos para Pesaj, hace 9 meses más o menos, y de hecho estuvimos aquí, ¿verdad? Estuvimos aquí porque nos estaba acordando de lo que estaba mencionando del calendario, porque justo iba a decir eso. Hoy día eso ya no es suficiente. Con eso del calendario de por aquí, de por allá, y que no sé qué, y que la luna negra, y que la primavera, ya saben, los roés, ¿verdad? Y que ya cambiaron, y que en 2 años van a estar atrasados otro mes, y en 6 años si llegamos van a estar celebrando Pesaj en diciembre, y con todo lo que hay ahorita, que los enoquianos, y de veras que ya no es suficiente leerlas y decir vamos a guardarlas, ¿no? Obviamente hoy día ya está la controversia que los días, que los meses, que cuándo, y un pleito por allá afuera. Y no es nuevo, yo creo que desde hace 2000 años o más siempre ha habido esas controversias, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién tiene la razón? Después de 2000 años. La Escritura, simplemente se dice, ¿no? Vamos, encontramos indicios, encontramos formas, encontramos figuras, encontramos profecía, encontramos muchas cosas que nos ayudan a tener una guía. Esa es la verdad. Ajá. El Aviv, la cebada, ¿sí? O sea, todo eso nos ayuda. Tocar el shofar en la luna llena, en realidad el texto habla así, ¿verdad? Es decir, cuando ya habla de la luna llena, o sea, ya no está hablando de que desde tiempos bíblicos tienen eso, ¿no? Porque hoy día ya saben, ahorita anda la moda del calendario enoquiano. Y ya todo lo con ramita ya como que ya es la verdad de la verdad. Ya todo, o sea, así anda un relajo, ¿no? Y es piedra de tropiezo para muchos porque llegan ¿y ahora qué? Ya hablamos también de eso. El famoso calendario de Enoch, que nadie puede asegurar que sea de Enoch, por supuesto, y menos por el tiempo y espacio que lo están citando. 364 días, igual, si alguien comienza a contar 364 días, año por año, con el paso de los años se va a mover, o sea, no hay forma de que sea fijo. Hasta el calendario gregoriano es más exacto que eso, imagínense, ¿no? Entonces con eso ya concluimos este asunto, ¿no? Pero todavía gente insiste en eso, ¿no? Ajá. Entonces bueno, a lo que iba es
cuando venimos otra vez aquí es para recordar primeramente lo que el Padre quería enseñarnos, ¿no? Y eso es una revelación del Mesías, ¿no? La redención. Ahora, por otro lado, no solamente habla de las 7 festividades, ¿no? Como se conoce, las 7 citas, sino comienza con el Shabbat. Dice en el 3, bueno, de entrada lo que ya sabemos son las citas del Eterno, son santas convocaciones. Verso 3, 6 días se trabajará, pero el 7º día será un cese. Shabbat, solemne, santa convocación, no haréis ningún trabajo, es Shabbat para el Eterno en todos vuestros asentamientos, o donde quiera que habitéis, ¿no? Algunas versiones dice donde quiera que habitéis, ¿no? Shabbat, siempre la pregunta es, ¿cómo sabemos que hoy es Shabbat? ¿Cómo sabemos que hoy es Shabbat? Ok, se cuenta desde el domingo, dicen. ¿Y cómo se sabe que el domingo es el primer día? Porque el calendario que tenemos ellos lo consideran como el primer día. Okay. ¿Y cómo sabemos que ellos que consideraron como primer día es el primer día? Se los digo porque así está la gente allá afuera, ¿eh? O sea, con tal de no guardar o con tal de andar por otro lado. Es un relajo, de veras, imagínense, cuando empiezan a preguntar, ay hermano, y que este y que el otro, y que, ¿verdad? Con tal de saber, ¿no? ¿Ah? Con tal de saber. A veces con tal de saber, digo, a veces las preguntas son más para, sí, son para saber, ¿no? Otros más bien para contender. Porque siempre el cuestionamiento es, después de 6,000 años, muy razonablemente, algunos pueden decir, ¿y cómo sabemos que este fue el sexto de veras, no? Cuando dijo Baihulu Hashamayt de Hares Behol Sabam, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? A ver, es pregunta de examen. Ya lo hemos estudiado antes. A ver. Dice, yo todavía no entiendo cómo se sabe, explíqueme, dicen por aquí. Lo digo cada año. Cada festividad. Dice por aquí, por el maná, la semana del maná, ahí fue confirmado. Sí, pero después, ya saben que viene Roma y que Roma hace sus cosas, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que guardaban eso, ¿no? Pero después vienen otros y dicen, no, que después llegó Gilel y puso que el cambio de la luna, el matemático, y movió los días y quién sabe qué, y viene un montón de cosas. Bueno, definitivamente sí, hay que indagar en la historia, hay que indagar en la literatura, hay que indagar en la arqueología también. Hay que indagar en todos los recursos que se puedan indagar, ¿no? Porque el cuestionamiento es justamente eso. ¿Cómo voy a saber que hoy es Shabbat, ¿no? Si vamos a la historia, nos vamos para atrás, tenemos varios enlaces, varias conexiones. El más reciente, reciente, ¿verdad? Hace 1700 años, y eso que es más reciente, Constantino, el emperador romano, que recién se estaba añadiendo esa sección del imperio romano a la fe, entre comillas, cristiana, toma por asalto el liderazgo y después de haber usado el calendario juliano, ¿verdad? Que puso Julio César, y de tener ¿cuántos días? 8 días a la semana, tenían un calendario diferente ellos. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo deja por un lado. Porque uno de los testimonios o una de las claves para saber que este es el día
séptimo es justamente cuando Roma, después de que hizo su incursión en el Oriente Próximo con Pompeyo en el 60 y tantos antes de Yeshua, empieza, y es que Roma cuando llegaba a algún lugar adoptaba todo, ídolos y ritos y todo. Entonces, con el paso del tiempo y hasta la época de Constantino, la influencia también de la semana que se guardaba en el Medio Oriente, y eso sí está, ¿cómo se dice?, en la arqueología y en la historia del primer siglo, que los pueblos del Medio Oriente, los pueblos semitas se les llama, tenían una semana de 7 días, ¿no? De 7 días, igual el pueblo de Israel. Esa semana de 7 días era la semana del maná. Es decir, desde entonces, cuando el Eterno le da esta semana de 7 días, desde entonces se viene observando. Se viene observando. De tal manera que cuando Roma, finalmente, por medio de Constantino, toma el control, y esa es una de las cosas que el Eterno hace por medio de este hombre, ¿verdad? Aunque era todo pagano y todo lo que sea, lo que hace él es cambia la semana de 8 días y adopta la semana de 7 días. Y la fija como hasta el día de hoy la conocemos. La única diferencia fue que cambió la solemnidad del séptimo al primero. Pero sí es el conteo, históricamente hablando, ¿verdad?, en teoría, de la semana que se guardaban en los pueblos semitas. Obviamente ya con el paso del tiempo después, ya vienen los nombres, ¿no? Dominis, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, ya saben, todo eso, ¿no? Ya después vienen asociaciones y todas estas cosas, pero ese es un indicio histórico y verídico. La semana de 7 días. Anterior a eso, por supuesto, en el primer siglo, Yeshua observaba un Shabbat, y se ve también en el Brit Hadashah que guardaban un Shabbat los Sheliachim y los Talmidim, y concuerda con la misma semana que adoptó Roma. Y ese Shabbat, porque también la otra pregunta es ¿cómo saben que los exiliados en Babilonia que regresaron guardaban el Shabbat también? Bueno, eso es también evidente en la historia y en la misma escritura, que aunque se fueron al exilio, sabían cuál era el día de reposo, ¿no? Y más en Babilonia, ¿no? Porque también eran pueblos de una u otra forma semitas, ¿no? En esas regiones, ¿no? Entonces, en el exilio y regreso al exilio también sabían. Y obviamente en la época de los reyes, antes del exilio, pues también lo sabían. Siempre hubo un remanente que siempre lo guardaba. Y lo traían, este Shabbat o esta semana la traían de la semana del maná. Cuando salen en el Éxodo, guardaban el día. Y la forma que el Eterno se los muestra es con el maná. Es decir, el séptimo día no recogían maná. Ahora, antes de eso, no hay ninguna escritura que guardaban el Shabbat. En Egipto no guardaban ningún Shabbat. Abraham, Isaac y Jacob, no hay ninguna evidencia, al menos no dice, ¿verdad? Ni siquiera en la época de Enoc. ¿Cuándo ven a Enoc guardando algo? Nomás dice que caminaba en los caminos del Eterno y se lo llevó él, pero no hay algo específico. Pero entendemos, por obvias razones, que cuando el Eterno crea, o más bien le da forma a esta tierra, en 6 días, dice, y el séptimo lo consagra, cuando lo vemos en el Éxodo, entendemos que es algo especial para el Creador. Y seguramente generaciones anteriores lo guardaban. Lo guardaban. De una u otra forma, no vemos más ejemplos, pero lo que sí vemos en la Torah es que se les da este día, ¿no? Y bueno, se agrega una santa convocación. Cesar de trabajar es cese. Shabbat, acuérdense que la palabra Shabbat tiene que ver con cesar. Es cese para el Eterno en todos vuestros asentamientos, es decir, donde quiera que estéis. Ahí está. Y esa es la primera convocación. De hecho es una moed, es una cita, es una convocación solemne. 4. Y luego esas son las solemnidades señaladas
del Eterno, las santas convocaciones que proclamaréis otra vez en sus tiempos señalados. Otra vez, tiempos señalados tiene que ver con citas en un día, en un momento, ¿verdad? Específico. Dice 5 del primer mes, al atardecer del día 14 del mes, es Pesaj del Eterno. Ahí está, es la primera. El día 15 de este mes es la solemnidad de los matzot, panes sin levadura. Para el Eterno por 7 días comeréis matzot, panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durará 7 días, durante 7 días, haréis acercar ante el Eterno ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Ahí está. Y bueno, aquí comienza con las dos primeras, ¿verdad? Pesaj y Matzot. Ahora, verso 9, el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al ministro una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y esto aquí ya habla de otro aspecto, ¿no? Porque el primero es Pesaj, es Matzot, santa convocación, pero también siempre la pregunta está: ¿los 40 años que estuvieron en el desierto lo guardaron o no lo guardaron? ¿Guardaron las citas? Porque dice que en el segundo año hicieron Pesaj. Por ende podríamos decir que el tercero y todos los que se quedaron, seguramente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega al 9 y al 10, entonces dice: cuando hayas entrado en la tierra. Porque es Cuando le dan el maná, ¿no? el maná lo tienen todos los 40 años. Sí, cuando entran deja de caer el maná. Exactamente, pero cuando Sí. les da el maná y ellos la hacen, ¿no? Porque dice que lo recoja 2 veces, no en el séptimo y El sexto. En el sexto yo digo que sí celebraron, ¿no? Porque lo recogían. Bueno, Shabbat sí, por supuesto, sí. Pero el caso es Pesaj, por ejemplo, ¿no? Pesaj, Matzot, Yom Teruah, Yom Kippur. En teoría sí, especialmente pues Pesaj, porque dice que era un memorial del Éxodo, ¿no? Entonces, obviamente, de entrada la siguiente generación. Ahora, era obvio también, ¿por qué? Ahora, se los digo porque algunos creen que no se hacía. ¿Por qué? Porque ya saben, siempre está el movimiento que dice que forzosamente el cordero tiene que ser en Jerusalén, así en el lugar indicado, así no hay más, no se puede hacer en otro lugar más. Pero el primer Pesaj fue en Egipto. Entonces, el punto ahí no era un lugar indicado, sino más bien es el memorial del Éxodo, el memorial del Éxodo. Después obviamente se pidió un corbán, y ya después vienen los corbanot, ¿no? Lo que se conoce como musaf en el judaísmo, ¿no? Los sacrificios adicionales. Entonces, pero específicamente, por ejemplo, en el caso aquí de las primicias, que es la que sigue Bikurim en el 10, ahí sí les dice: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Porque hay citas que están fijadas por los días del mes, y hay estas dos, las de Bikurim, esta como Shavuot, que están fijadas por el grano, por la cebada, y la otra por el trigo. Como lo hemos estudiado antes, si se fijan, por ejemplo en Pesach dice en el primer mes a los 14 y del 15 al 21, ¿no? No hay pierde. Pero en el verso 10 dice cuando hayan segado la mies. En el momento que siguen la mies. Es decir, no habla necesariamente de un día. No dice qué día.
Por eso, y eso es algo clave, por eso lo quiero mencionar, porque hoy día, para poder entender también las festividades, las tenemos que colocar dentro de los términos agrícolas. Ajá, términos agrícolas. Se basaban en su Así es. cosecha. Entonces, cuando ya empezaba a emerger las plantitas, pues los retoños de la cebada, entonces entendían que ya llegaba el tiempo del año, del inicio del año, y tenían que colocar la cabeza del mes, y haciendo eso también llegaba el tiempo de la cosecha, ¿no? Por eso en la época de Yeshua caen en la misma semana, es decir, siempre coincidía el conteo del primer mes, en la luna llena, cuando ya también se cosechaban. Ahora es muy interesante porque ahora que pasó el asunto ese de las superlunas, si estuvieron viendo, la superluna, y todavía viene otra en diciembre gregoriano es la otra. Ya saben, y en el campo, no sé si hermanos recuerdan, al menos nuestros padres o abuelos nos cuentan, que en luna llena es idóneo para sembrar ciertos granos, o ciertos, incluso poner una plantita o algo, ¿no? Tiene un efecto especial, ¿no? Astronómico este asunto en la tierra, ¿no? Entonces a lo que voy es, en la tierra de Israel no era diferente. Lo cosechaban cuando era luna llena. Lo cosechaban, y esto coincidía también enseguida con Pesaj, porque también ahí celebraban Bikurim, ¿no? El Bikurim. Bueno, dice: llevaréis al ministro una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. El ministro la mecerá el día siguiente a el Shabbat. El día que meceréis la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto del Eterno. La ofrenda vegetal será de 2/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda ígnea por el Eterno, en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Ahí está. Bueno, aquí ya saben, seguramente los que estuvieron por el judaísmo, el asunto del Shabbat, ¿no? El ministro la mecerá al día siguiente del Shabbat. La tradición judía refiere este Shabbat con el Shabbat de Matzot, y por eso ellos cuentan lo que se llama como la cuenta del Omer a partir del día 16, ¿no? Sin embargo, cuando vemos a la escritura y vamos a ver lo que pasa más adelante, interesantemente, esta cita o este mandamiento sobre la primicia de la cebada, en un Shabbat, dice aquí, después de un Shabbat, el siguiente Shabbat, está vinculada con la siguiente primicia, que es la de el trigo, y que está conectada en tiempo y espacio, en su cosecha. Es decir, interesantemente, cuando se levantaba la primicia de la cebada y se ofrecía en el santuario y el ministro la mecía, se conectaba exactamente con 50 días para la siguiente primicia. Bueno, obviamente pues ahí tiene que ver con asuntos agrícolas, con el asunto de la tierra, su fruto y todo esto, pero también hemos visto el sentido profético, ¿no?, que se le da. ¿Se acuerdan? ¿Qué habla de primicias? ¿A qué se refieren las primicias? Cuando vamos a la profecía y vamos a la historia, sabemos que Pesaj es Mashiach, el Cordero, Matzot, ¿verdad? Los panes sin levadura, su cuerpo, la levadura que Él viene a quitar de Israel. Cuando hablamos de la primicia, de la cebada, es en el día de su resurrección, ¿verdad? Cuando levanta también con Él, siendo la primicia a los primeros resucitados. Que por cierto también
más al rato cuando hablamos del tema que tenemos pendiente, son las referencias exactas para entender el asunto de la resurrección. Ajá. Porque hay doctrinas que dicen que la resurrección no ha ocurrido. Ajá. Porque creen que es una sola. Pero por otro lado, Apocalipsis habla de dos resurrecciones. Ajá. Por otro lado, esta doctrina, de la cual vamos a hablar más adelante, dicen que no hubo resurrección como tal cuando Yeshua resucitó, sino que la resurrección fue 40 años después. Y bueno, vamos a ver algunas cosas, pero yo creo que la mejor evidencia, y finalmente, está en la Torá para poder entender qué cosa hacía alusión a qué profecía, ¿no? Y como lo mencioné yo en el libro de los Hechos cuando comenzamos, ¿se acuerdan que los apóstoles le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino? Dice, en este tiempo. Y él que les dice, no les toca a vosotros saber qué cosa y en qué momento profético va a ser el Padre. Y solamente lo tiene en sola potestad. De esta manera, a él los estaba llevando por otro camino. O sea, ellos entendieron una cosa, o ellos esperaban una cosa, el reino establecido, y Mashiach les está enseñando el verdadero reino, cómo se va a manifestar justamente en Shavuot. Y obviamente desde su resurrección y todos los testigos, dice que vieron cómo salieron de sus tumbas muchos santos, porque ese punto también lo vamos a tener que hablar más al rato, que tiene que ver con ver a los resucitados. Porque ahora resulta que están diciendo que Yeshua no resucitó corporalmente. Ahora andan diciendo que fue un espíritu el que se levantó, y que se materializaba y cosas de eso, ¿no? Es muy claro, hasta él mismo lo dice, tocad, dice, un espíritu, dice, no tiene carne ni hueso, así dice, ¿no? De hecho sí lo dice. Entonces, les digo, de pronto salen ahí doctrinas y empiezan a forzar. ¿Por qué? Porque quieren meter todo en un momento histórico para el pueblo judío, pero que los vinculan totalmente a las festividades. Entonces, uno de los indicios mejores que podemos usar para poder tanto comprender la profecía como los tiempos proféticos, el tiempo y el espacio profético, pues son las fiestas. Y las primicias que vemos aquí, como las hemos estudiado antes, pues están relacionadas a lo que pasó proféticamente. Yeshua desciende, dice, a las profundidades y emerge, dice, para llevar cautiva la cautividad. Daniel había dicho, más bien había recibido y había escrito que en aquel día, dice, muchos se levantarán del polvo. Muchos, dice, no todos, muchos se levantarán del polvo. E incluso se le dice a Daniel, dice, pero tú, Daniel, ve, dice, y duerme, dice, y en aquel día, dice, serás levantado. Entonces, es importante entender cómo el tiempo profético está seccionado para toda la humanidad y que incluye a Israel. Porque al final de cuentas, evidentemente y por supuesto, toda la Biblia no se trata nada más del pueblo de Israel. ¿O sí? Por supuesto que no. Antes de Abraham, brillaba por su ausencia descendencia de Abraham, Israel, cuanto más, ¿verdad? Entonces, va a ser importante al rato mencionar esto también para poder entender que no podemos crear doctrinas y sacar conjeturas de aspectos históricos, a lo mejor civiles o etcétera, nacionalistas, que tenían que ver con eventos, por supuesto, históricos en la profecía, pero para decir que tenía que ver eso con las fiestas, ¿no? O sea, vamos, resurrección, el juicio para Israel, porque esa doctrina está diciendo que Yeshua no resucitó corporalmente, ¿verdad? Que no hubo resucitados, y que para colmo de los males, que Yeshua regresó en el año 70, pero nadie le vio. Ni nadie le vio. Regresó espiritualmente, o sea, como un espíritu, como dicen los testigos de Jehová, que regresó en 1917, ¿no? Pero nadie le vio. Sí, dicen que llegó espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer ese teje-meneje, como decimos aquí en México,
ya se olvidaron totalmente de las festividades y de su aspecto profético. Bueno, vamos a ver cómo las vincula aquí el Creador. Entonces, que mecerá la gavilla, el día 15 la va a mecer, no va a comer pan tostado. Dice en el 15, Levítico 23, 15, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Ajá. Este texto es especialmente el que desmiente la tradición judía de la famosa cuenta del Omer. En la Torah jamás se cuenta el Omer. En la Torah se cuentan semanas. Ajá. Entonces, cuando dice Sheva, Shavuot, Temimot, está hablando de 7 semanas enteras, del día primero al día séptimo. 7 veces del primero al séptimo, 7 veces. Y dice después del séptimo Shabbat. Vean, 16. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. ¿Se dan cuenta? Séptimo Shabbat. Es decir, tiene que contar forzosamente 7 Shabbatot. Contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicia al Eterno, y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda ígnea de olor que apacigua al Eterno. Y agrega también prepararéis un macho cabrío como ofrenda para el pecado, 2 corderos añales en sacrificio de ofrenda de paz, y el ministro los balanceará como ofrenda mecida en presencia del Eterno, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será una cosa consagrada al Eterno para el ministro. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo por vuestros asentamientos, por vuestras generaciones. Ajá. Ahora, aquí está hablando de la siguiente primicia, que es el trigo. Después del Bikurim de Pesach, al siguiente Shabbat de esa semana, que es Yom Rishon, el día primero, se cuentan 7 semanas, 49 días. Después del Shabbat 7 es también Yom Rishon, día primero, y viene este ofrecimiento. Ya sabemos, el Brit Hadashah lo menciona, que estaban reunidos los apóstoles, iban a celebrar Shavuot, era una fiesta peregrina, estaban judíos de toda la diáspora, dice, de todos los lugares, y ya saben, el Ruach HaKodesh hace manifiesto. ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado en términos proféticos, y otra vez, no podemos sacarlo de su tiempo profético. Ajá. No podemos moverlo de ahí, ¿verdad? De hecho, incluso alguien por ahí decía, bueno, son tantas incongruencias que ya ni me acuerdo cómo decía, que estaban desfasando totalmente el tiempo profético y a fuerzas todo lo quieren meter en el año 70, en la famosa destrucción del... Ahora, por otro lado, ¿qué cosa en la profecía, en las festividades, conecta con la destrucción del templo? ¿Qué cosa proféticamente en las festividades, por ejemplo, en esta doctrina que vamos a hablar más al rato, conecta con el año 70 en la destrucción del templo? No sé si está bien planteada la pregunta. ¿Qué cosa proféticamente de las 7 festividades conecta con la historia de la destrucción del templo en el año 70? Porque de entrada, la primera cosa que tenemos que ver en el año 70 en la destrucción del templo es que ¿en qué mes fue destruido y qué día? Les pregunta examen. ¿En qué mes y qué día fue destruido el segundo templo? Igual que el primero. Tisha B'Av y el 9 de Av. ¿Qué celebra en Av? El 9 de Av, ¿qué celebra? ¿Festividad? Ni una, ¿me entienden? Es decir, ahora, porque a lo que voy es esto. Cuando se dice que el año 70 y que el templo y que el juicio y que todo esto,
en teoría, proféticamente hablando, se tuvo que haber celebrado una festividad. Y esa, si se habla de juicio, si se habla de sonido de la alarma, pues tuvo que haber ocurrido ¿cuándo? Pues en Yom Teruah y en Sukkot. Perdón, en Yom Teruah y en Yom Kippur, ¿cierto? Entonces, si alguien me quisiera imponer, por ejemplo, un día del juicio, ya ni siquiera para Israel, para todas las naciones, en un día de Tisha B'Av, yo digo, espérame tantito, o sea, a mí más bien lo que yo estoy viendo es que el Eterno está dando un ejemplo al pueblo de Israel, como ya lo dio antes en la destrucción del primer templo, por la necedad, por el pecado, ¿no? La necedad del pueblo, y decirles, el día que te tumbé el primer templo, ese mismo día te voy a tumbar el otro templo. Así de sencillo, ¿no? Pero por supuesto que no tiene ningún vínculo con las festividades. No tiene ningún vínculo, sino que está hablando finalmente de otra cosa, ¿no? Está hablando de otra cosa, ¿no? Aparte, ¿no? Es sí. Ajá. Y es en el mes de Av. O sea, ya cuando ves dos acontecimientos de esa naturaleza en el mismo mes y en el mismo día, dices, no, aquí el Eterno está hablando otra cosa, está dando otro mensaje, ¿no? Otro mensaje. Ajá. Entonces, definitivamente que el 9 de Av, Tisha B'Av, pues no tiene nada que ver. Así es como dice aquí Sara, dos testigos, y está refiriéndose a algo en específico en el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Porque es muy diferente el tiempo que estaba determinado para Israel con lo que se conoce como el día del juicio final, ¿no? Bueno, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, 23-21 entonces viene lo que se conoce como Shavuot, la fiesta de las semanas. De hecho lleva este nombre porque dice aquí contarás 7 semanas y por eso se le conoce como la fiesta de las semanas, aunque también lleva el nombre de Bikurim, de las primicias del trigo. Además añade en este mandamiento, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabaréis de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, la vas a dejar para el pobre y para el extranjero, yo el Eterno vuestro Elohim. Aquí agrega y le recuerda lo que ya he enseñado antes, ¿verdad? Dice los rincones, las esquinas, son para el necesitado. El que no tiene para sembrar, que no tiene para comer, el necesitado va a comer de ahí. Verso 23, habla a los hijos de Israel y diles, 24, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Aquí viene Yom Teruah, lo que conocemos como el día del trompetazo, el día de la aclamación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Y aquí, una vez más, definitivamente, no hay en el Brit Hadashah necesariamente como un vínculo como Pesach, como panes sin levadura, como Shavuot, o Bikurim, que conecte un acontecimiento, ¿no?, con Yom Teruah. Es decir, no hay en el Brit Hadashah ni después, ni décadas después, algo que vincule con Yom Teruah. Porque cuando vemos las festividades y vemos todo lo que están anunciando, lo que dice más bien el Brit Hadashah es de que cuando ocurra esto, que dice a la final trompeta, ¿qué va a pasar? Aparece Mashiach y viene la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos para vida eterna, transformación entera, completa. ¿Y cuándo es esto? Obviamente, ¿no? Si lo situamos, tiene que ser dentro del tiempo de las festividades de otoño. Otra vez, no podemos argumentar, y lo voy a mencionar al rato, y estoy haciendo énfasis por eso mismo, porque si esta festividad la vincula Shaul de Tarso al día de la resurrección y del regreso del Mesías, y además dice que todo ojo le verá, la escritura así dice, ¿no?
Dice que todo ojo le verá, dice que aparecerá, dice que le veremos, le recibiremos, o sea, un montón de textos. Pues no me salgan que el 9 de Ab apareció y hubo resurrección y nadie le vio. Es lo que dicen esas doctrinas, ¿no? Entonces, no queda, pues. A lo que voy es, dicen y decimos todos, la Biblia se interpreta sola, ¿cierto? Entonces, para poder entender el espacio profético y los acontecimientos, tenemos que estar basados en esta guía, ¿no? Para eso están las festividades. Ajá. Shaul a los corintios, aquí le ponen 1 Corintios 15:52, un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. Va a haber una transformación. ¿Alguien de aquí ya está transformado? Le iba a pellizcar, pero me respeto. Así, siente el pellizco, le duele porque dice no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, todo eso. ¿Ah? Ahí está. Entonces, definitivamente no pudo haber ocurrido esto en Tisha B'Av. No pudo haber ocurrido en Tisha B'Av. Entonces, vamos a entender más al rato los tiempos, ¿no? y el espacio profético. Bueno, ya sabemos, después de Yom Teruah, dice... habló el Eterno Moshe 26 diciendo: ciertamente el día 10º de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis una santa convocación, humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Ningún trabajo haréis en este mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia del Eterno vuestro Elohim. Toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Es un día de cese solemne, os será. Humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposo en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. Y aquí hay varias cosas que ya hemos mencionado recientemente en nuestras clases de preparación para Yom Kippur. Esto es algo que se tiene que hablar a detalle, con amplitud igual, tiene profecía, tiene tiempo, espacios, es lo mismo. Y bueno, habla también de cobertura, habla un día en el que el Cohen Hagadol entraba al santuario y después salía para traer cobertura, etcétera. Ya también hablamos de esto a detalle, ¿no? En la profecía, ahí están las clases, los que quieran escucharlas. Y bueno, en la historia de Israel, en la historia de del templo, los Kohanim, independientemente de la tradición, porque ciertamente a veces la tradición judía es muy atacada, ¿no? Por las cosas que agregaron. Pero por otro lado también hay tradición que conserva verdades, ¿ok? Por ejemplo, este día solemne se entiende y se hizo por las generaciones haciendo ayuno, lamento, humillación. Ahora les digo esto porque de pronto ya resulta que hay quien está diciendo que no se trata de ayuno, que no se trata, que es otra cosa, ¿no? Ya empiezan a enseñar sus cosas, etcétera. Independientemente del calendario, qué día y todo eso, vienen un montón de controversias. Ajá. Pero cuando vamos al primer siglo y vemos las evidencias literarias, históricas, lo que hacen los comentaristas, lo que se observaba, etcétera, pues ya tenemos una referencia más exacta que estar divagando y empezar a decir que no se ayuna nada más porque yo no puedo dejar la carne, por ejemplo, ¿no? O el desayuno, ¿no? ¿Verdad? O mis vitaminas, ¿no? Entonces de pronto entran ideas así medias raras, ¿no? Con ese tipo de cosas. Pero bueno, en la Torá, en muchos lugares y en los profetas se habla de que cuando el Eterno le pide cuentas al pueblo de Israel, ¿cómo se las pide? Le dice: ven con ayuno, ¿verdad? Con oración, ven con De hecho, regularmente aparece el ayuno como una forma de humillación, ¿cierto? Hacían ayuno, dice que se echaban tierra, andaban así, todos, ¿cómo se puede decir? Ceniza también, andaban todos afligidos, pues,
no comían nada por lo mismo, para afligirse. Entonces tenemos muchas evidencias, por supuesto, en la Torá y en los profetas, de que hacen alusión a Yom Kippur y también ayunaban. También ayunaban. Es decir, no es una cosa que aquí se le ocurre a alguien y diga, no, pues hay que ayunar, no. Tenemos evidencia en todos los profetas que cuando se habla de estos días solemnes, incluso en el libro de Joel, ¿verdad? Cuando habla hace alusión a Yom Kippur, dice día de ayuno también. O sea, era parte de la aflicción, ¿no? Isaías 58. Isaías 58. Ahí está. Afligir el alma es ayunar. Ahí está también. Entonces hay muchas referencias, muchos textos. No nada más es venir y decir, una idea, no es ayunar, esto es otra cosa. Y nada más pues porque así vienen las doctrinas hoy día, ¿no? Bueno. Ahora, obviamente ya sabemos y también hemos hablado en la clase de preparación qué significa este día, por qué lo hacemos, muchas cosas. Entonces no es un tema así de rapidito, ahí están las grabaciones también. ¿Dónde me... festividad que dice que será cortado, ¿no? Sí, es la única que es muy rigurosa la observancia, y el que no lo haga dice será cortado del pueblo, ¿no? Ya también hablamos qué significa eso, ¿no? Hablamos qué significa ser cortado, qué significa o qué significado, qué aplicación espiritual tiene para nuestro día, para hoy día, en nuestra época, que es estar afligiéndose. Porque, ¿qué dijimos respecto al ayuno? Hicimos un día ayuno, pero ¿en qué seguimos ayunando? Exactamente, seguimos ayunando en los deseos de la carne. Y esos son, ahora sí que, la aplicación espiritual en nuestra vida, ¿no? Abstenernos de las cosas del mundo, del materialismo, de todo lo que ofrece el mundo, finalmente para saciar esta carne y no edificarnos espiritualmente. Entonces ahí es donde es la aplicación, ¿no? Y bueno, lo hemos hablado y lo hemos hablado cada año también sobre este asunto. ¿Y dónde me quedé? Dice 33, ¿verdad? Porque dice tarde a tarde. Ahora también esto de tarde a tarde también ya sabemos ahí que está la clave, aparte de en Bereshit y aparte del libro de Esdras, cuando se habla de cuándo comienza el día. Porque hoy día también ya está ahí la doctrina, ¿verdad? Que ya saben, que comienza en la mañana y que no sé qué, y hay un montón de cosas. Bueno, por todos lados. 33, habló el Eterno a Moisés diciendo a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la solemnidad de los tabernáculos, o Sukkot, para el Eterno durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre, 7 días presentaréis ofrenda ígnea ante el Eterno, el octavo día tendréis santa convocación, es Mishmini Atzeret, y presentaréis ofrenda ígnea ante el Eterno, reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las solemnidades, ahí está, el Eterno, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante el Eterno, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio, libaciones, cada día lo que el día corresponda. Ello además de los Shabbatot, el Eterno, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos, además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis al Eterno. Ahí está, además de todo. Ciertamente el día 15, y aquí vuelvo a repetir, por eso no me detuve antes, porque aquí vuelvo a repetir, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una solemnidad al Eterno durante 7 días. El primer día habrá un Shabbat solemne y el octavo día también habrá un Shabbat solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de los árboles frondosos, sauces del arroyo durante 7 días. Os regocijaréis en presencia del Eterno vuestro Elohim. Celebraréis esta solemnidad al Eterno anualmente durante 7 días, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. Y dice más adelante todavía, 7 días moraréis en tabernáculos, en Sukkot, todo natural de Israel morará en Sukkot, para que vuestras generaciones venideras sepan, y aquí está el propósito, para que vuestras generaciones venideras sepan que en Sukkot, en cabañas,
yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno vuestro Elohim. Es al propósito de entrada, pues, primario, recordar que el pueblo de Israel estuvo habitando en Sucot, en el desierto, ¿no? Y también ya estudiamos esto, 40 años, la Sukkah, que significa todo esto, nuestro peregrinar. ¿Estamos peregrinando? ¿O ya están en su Sukkah transformada, celestial? Se nota que traigo algo contra algo, ¿no? Algo contra algo. Es que de veras es... No lo quiero pellizcar porque sé que le va a doler. Pellizco yo, es una morada terrenal, no está transformada. Porque dice que hace 1930 años ya se transformó todo. Bueno, memorial, un recordatorio para que sepan que el pueblo de Israel estuvo en moradas terrenales, en Sucot. Así, dice, promulgó Moisés a los hijos de Israel las solemnidades señaladas del Eterno. Ahí está. Y bueno, hay gran material, a veces, de veras, es nuestra aportación. A veces vienen hermanos o nos buscan en Facebook y de pronto, pero no saben a veces que está la página. Y en nuestra aportación, pues todo lo que se ha grabado, ¿no?, durante todos estos años para analizar, para profundizar, para conocer esos aspectos de las fiestas, por ejemplo, o de otras cosas que ayudan mucho en el entendimiento del tiempo y el espacio profético que el Eterno ha puesto para la humanidad. Ajá. Los lapsos, los números, los acontecimientos, las figuras, es decir, es un todo. No nada más es decir, que este día sí, así, ya, ¿no?, y listo, ¿no? Sino es un todo. Y son piezas de un rompecabezas que hay que estar ordenando y que coincida, ¿no? Porque ciertamente, y como todos lo sabemos, de los lugares que hayamos venido, en todos lados hay ciertas verdades. Vamos a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí o no? Hasta la Iglesia Católica hay verdades. Pero la pregunta aquí es qué porcentaje de verdades tiene en toda su doctrina, ¿no? Y qué porcentaje en otro lugar, qué porcentaje en otro. Pero lo importante aquí es reunir las verdades bíblicas que están regadas en un solo conjunto, ¿no? Y entonces entender finalmente los tiempos del Eterno. Porque imagínense, de pronto que si yo les dijera, no, ¿saben qué? Estos 2000 años han sido por azares del destino. O sea, no hay profecía, no hay nada, es fortuito. Pues dirían, espérame, pues ¿cómo, no? ¿Acaso vivimos a lo loco? ¿O qué esperanza tenemos, no? ¿Dónde vamos? O qué, todo eso, ¿no? Entonces, no hemos vivido una vida así, incluso actualmente ya creyendo, no es una vida inconsistente, ¿no?, que no tiene un sentido, sino al contrario, ¿no? Todo tiene un sentido, ¿no? Y todo espera en un tiempo que el Eterno ha establecido, ¿no? Entonces, las festividades, estas citas, como se conocen como fiestas o citas, o convocaciones, solemnidades, siempre están mostrando el plan del Creador, ¿no?, para el ser humano, que tiene un límite, tiene un fin, y obviamente pues ese es concreto y no es a medias o no es incompleto, ¿no? Ajá. Bueno, ahí está. Dice por acá, estamos caminando hacia la meta de la mano de Yeshua y del Eterno, así es. Y pues bueno, estamos peregrinando, así es, lo hemos aprendido. Y bueno, recientemente hablamos de todo eso. La festividad de Sukkot fue muy bonita, ¿verdad? Y nos trajo mucha enseñanza, nos exhorta también nuestra vida a seguir peregrinando y estar confiados y esperar a que esta Sukkah sea transformada. No podemos decir que ya vivimos en un castillo eterno, ¿no?, para siempre, ¿no? Esa Sukkah se descompone, se cae, se rompe, vuelve a la tierra. Ajá. No ha sido transformada, ¿okay? Tenemos la esperanza, ¿no?, tenemos la promesa. Y aún así también, aunque tengamos la esperanza, como dice Shaul de Tarso, no es que la haya alcanzado,
sino que prosigo a la meta. O sea, no puedo decir que ya hubo una transformación en mí y ya tengo vida eterna para siempre, salvo siempre salvo, eso dice el calvinismo. Salvo siempre salvo, ya, ¿verdad? Si ya eres transformado, dice ya salvo siempre salvo, ya eres eterno, ¿no? Y pues bueno, ¿a quién no le gusta que le digan eso, no? Al rato ya andan ahí con la vida loca, ¿no? Pero bueno, lo hablaremos más al rato también en nuestra clase. Aquí está, dice Sara Mizuka está envejeciendo. Pues quién no, ya se sienten los achaques, ¿verdad? De veras, últimamente en los últimos meses uno se da cuenta. Digo, uno no está tan grande, ¿no? Aquí el hermano, mis respetos. Pero cuando teníamos 25, pues nos sentíamos los todos poderosos, ¿no? Brincábamos y me aventaba yo de la azotea y que todo. No, y ahorita hago eso y me rompo un tobillo. De veras, ya estamos así. No puedo decir que soy transformado, ¿verdad? Y es que ven muchas películas, yo creo también, ¿no? Ya saben, el Hombre Araña y esas cosas. Pero bueno, seguimos a la meta, esperanzados, y finalmente que se complete este tiempo y espacio profético señalado por el Creador de forma anticipada. Ahora, por otro lado, ya nada más para terminar con esto, ¿no? Por otro lado, ¿cuánto tiempo el pueblo de Israel tuvo que esperar desde Pesaj para que apareciera el verdadero Cordero de Pesaj? Aproximadamente, no les voy a pedir años exactos. Aproximadamente. ¿Quién dice yo? Dice por acá 2000, ¿no? Eduardo, más o menos por ahí. Específicamente, desde que se dio el mandamiento del Cordero de Pesaj. Bueno, aquí están diciendo 4000 porque están hablando a lo mejor desde Abel. Ajá. Abraham también lo recibió, pero específicamente el pueblo de Israel, cuando hablamos de las festividades. ¿Quién puso? Son como 1400, son como 1300 y algo. 1400 alrededor. Fíjense, desde que se dio el mandamiento de las festividades que incluía Pesaj, el tiempo que tuvieron que esperar para que llegara el verdadero Cordero de Pesaj. No, no salió rápido. Ahora imagínense que alguien les diga, oye, viene la revelación, y se va a cumplir en 2 años, en 3, en 4, en 5. O sea, es impresionante cómo desde los ojos humanos no podemos alcanzar los tiempos del Eterno. O sea, ¿cuánto máximo que vive un hombre? Dice a lo máximo 120 le dio desde Génesis, ¿no? ¿Cuánto le gusta máximo? 150. Así bien positivos. De todo mundo alcanza 1300. Nadie alcanza 1300. Es más, ni Matusalén, que vivió 696, ¿no? Ni siquiera le alcanzó los 1000. Entonces imagínense. Ahí está, nomás se los dejo para que vean que la profecía no es de una noche para otra, ¿no? De un día para otro, sino al Eterno le lleva su tiempo. Y esos 6000 años están contados también. No son fortuitos ni son origen de la coincidencia, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tiempo de las festividades, y lo importante pues es, aparte de celebrarlas, pues también vivirlas y tener la esperanza, ¿no? Que las que acabamos de celebrar pues tienen esa esperanza profética, ¿verdad?